7 minutos nos separan de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a tomar contacto con Pablo Alfaro, subsecretario de Salud del municipio. Pablo, Sebastián Carbone y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Hola Sebastián, hola Camila, buenos días. Bueno, gracias por la invitación y un saludo como siempre a toda la audiencia. A vos por el tiempo. Bueno, en una suerte de balance que vos haces ahí con la comunicación oficial del gobierno, hablás de un dato que nos llamó la atención y que motivó la charla, que es la duplicación de atenciones en los centros de salud. Que no es duplicación de, o por lo menos ustedes aclaran que no es duplicación de personas, sino de atenciones. ¿Qué es este número que a nosotros nos llamó mucho la atención? Sí, bueno, la verdad es que es, así como ustedes le llaman la atención, que tal vez uno está, digamos, fuera del ámbito de salud, en el caso de ustedes como periodistas, este, imagínense para nosotros que trabajamos en el área, esto nos llama muchísimo la atención. Hubo una duplicación de las atenciones en el lapso de unos 6 meses. Y esto, la interpretación de este número, de esto, viene de la mano con la situación socioeconómica que Mm. está atravesando nuestro país, que por supuesto nuestro departamento no es ajeno. Eh, y esto tiene que ver en primera instancia con que el sistema público de salud, el sistema privado de salud no está dando la respuesta que los pacientes o sus afiliados necesitan. Sí. Y esto sucede porque hay un desfinanciamiento por parte del sector privado, donde no están abonando las consultas como tienen que ser, con el Sí. honorario correspondiente, no están abonando las prácticas y no están cubriendo los medicamentos de la forma más eficiente para que el paciente pueda tener su cobertura médica y que pueda seguir adelante con su vida diaria y, digamos, sobre todo en lo que implica el bolsillo de las Sí. personas. Ahora, Pablo, Tales, sí, me meto en esto que decías recién. Vos hablás de la medicina privada, digamos, no hay que hablar de los prestadores del servicio de salud privada, sino estamos hablando de prepagas y obras sociales. totalmente, Sí. estamos hablando de prepagas y obras Digo, no es el sociales. sanatorio el que se corre, sino que es la prepaga. Exactamente. De Mm. hecho, a ver, yo soy prestador de salud y, digamos, ejecuto un honorario del cual a mí una prepaga me abona una consulta, que lejos está de lo que nosotros solicitamos dentro de lo que, digamos, aplica, por ejemplo, Sociedad Argentina de Pediatría, en mi caso, Sociedad Argentina de Cardiología. Bueno, las consultas, el valor de, por ejemplo, una consulta o una práctica, bien, léase, no sé, una endoscopía respiratoria, una endoscopía digestiva. Para los cirujanos, en el caso de los cirujanos, por ejemplo, ayer hablábamos con colegas de ustedes sobre lo que implica el nomenclador IOSPER, de cómo está desactualizado frente a las nuevas tecnologías en medicina. Por ejemplo, en mi caso particular, por ejemplo, hago terapia intensiva pediátrica y a mí, digamos, no me abonan por las prácticas que yo hago, como intubación orotraqueal, catéteres centrales, colocación de catéteres centrales. Me abonan por estar de guardia y en Mm. eso entra todo un pack de trabajo que uno hace en el servicio de emergencia. Sí. Digo, no, los anestesistas generan rendiciones por prácticas que realizan. Una intubación, una colocación de un catéter peridural para una anestesia peridural, bueno, etcétera. Entonces, hoy lo que está pasando es esto, ¿no? O sea, termina sucediendo que las especialidades troncales como clínica médica, pediatría, medicina general, están quedando relegadas a la nada porque no son, no son fructíferas en sus honorarios, y acá me estoy yendo un poco por las ramas. Pero lo que termina sucediendo es que los pacientes asisten al sistema público de salud porque allí encuentran el medicamento gratuito, la atención gratuita, no tienen que abonar copagos,
en los casos como en nuestras ciudades, que en las ciudades de las provincias suelen los mismos médicos que trabajan en el sistema público trabajan en el sistema privado. Entonces, ¿para qué le voy a ir a abonar al consultorio privado si el mismo doctor trabaja también en el centro de salud? Bueno, ahora, entonces, claro, a ver, Pablo, para ir pasando en limpio, vos lo que decís es, por la crisis se duplicaron las consultas en el sector público de gente que abandonó el sí, privado. Ahora, sí, porque sí, sí, ¿por qué? Porque hoy, por ejemplo, si vos vas con Yosper, tenés que abonar un copago, mm, ¿bien? Entonces la persona no tiene para abonar el copago, no le da. sí, Así como menos para un procedimiento quirúrgico, que hay sí. que pagar, no sé, o el anestesista, o el cirujano, o vas a un Y, consultorio con un pediatra y a veces hay un copago con alguna obra social en particular, que ya están tabuladas por parte de la Federación Médica de Entre sí, Ríos, en nuestro caso de la provincia, ¿no? sí, Entonces el paciente o el familiar no puede abonar esa consulta, o mm, se cambian de obra social, entonces baja la prestación, pero que eso lo que genera es que, claro, pagás menos obra social, pero no te cubre 100% la consulta médica. Entonces tenés que abonar el copago. Entonces dice, me cambié de obra social y resulta que no me está cubriendo el 100%, tengo que abonar el copago. Entonces me voy al sistema público de salud, si en el centro de salud me atiende el mismo sí. médico que atiende en Premed. Sí, claro. Bueno, Ahora, vos no debería entendés, ser lo mismo, pero sí, atiende el mismo sistema sí, privado. sí, ¿Me explico? sí. Pablo, Este, cuando se reguló la medicina privada, en el comienzo de la gestión de Javier Milei, hubo aumentos siderales. Lo que uno paga una prepaga hoy está muy lejos de lo que pagaba antes. Sin embargo, sí, te seguís encontrando con algunos inconvenientes de este tipo que pero vos decías. Che, hay que pagar copago totalmente, igual. Eh, totalmente. ¿Por qué pensás que pasa eso? Y la otra pregunta es, ¿cuántos afiliados de prepaga se perdieron? ¿Sentís que hay mucha gente que antes por ahí tenía prepaga y iba a un sanatorio y que hoy no la tiene más y va al centro de salud? Y eso lo puedo decir como a ojo de buen cubero. Da la sensación que sí, que sucede eso. No tengo estadísticas al respecto. Sí coincido con vos en que hoy una obra social está duplicado, hoy una obra social de primera línea o de segunda línea, pero que funciona muy bien, para 3, 4 personas está alrededor de 300.000 pesos, 350.000 pesos, y una consulta al médico pediatra, está rondando entre 13.000, 13.500 pesos la consulta. Eh, la realidad es que, digamos, es muy difícil generar, digamos, mantener esos honorarios y mantener, no sé, el alquiler de un consultorio. El médico tiene que pagar la matrícula. La matrícula hoy está en 75.000 pesos por mes. Eh, y nosotros en los consultorios privados no abundan los pacientes con esas prepagas que abonan 13.000, 14.000 pesos. Al contrario, o sea, abunda la obra social de la provincia de Entre Ríos, que tienen que pagar copago, que los honorarios son bajos, es menos de 13.000, está alrededor de 9.000 pesos, 7.000 pesos la consulta. Cuando le tienen que abonar a un anestesista, el anestesista no trabaja con Yosper, entonces hay que pagarle privado, entonces el paciente se va a atender al hospital público. Yosper no se le puede generar ningún recupero de esa prestación que se le brindó en el sistema público. Entonces, la verdad es que el sistema en algún punto está, digamos, si no está colapsando, va a colapsar, porque la realidad que termina sucediendo es que desde el gobierno de Entre Ríos se financian los dos sistemas, público y privado. Cuando hablo de privado, hablo precisamente de Diosper, Mm, porque todos los trabajadores de la provincia aportan una parte de su recibo de sueldo, que no es nada más y nada menos que el dinero que emite, o sea, que se genera desde las arcas públicas provinciales que se giran al Instituto de la Obra Social del Personal de Entre Ríos, de IOSPER. Ujú. Entonces, y no solo es que está financiando ese sistema, sino que además financia el sistema público, sí, que son los mismos pacientes que afiliados a IOSPER
que se atienden en el sistema público de salud, cuando ya se está financiando su propia salud en el sistema privado. ¿Me explico? O sea, en cabeza de gobernador, el gobernador está financiando una doble salida, tanto para IOSPER como para su sistema público. Claro. Bueno, O sea, esto Pablo, el caso este particular... Buenos días, Camila, te saluda, Pablo. Buenos días, ¿qué tal, Camila? ¿Cómo te va? Justo te iba a hacer la pregunta vinculada a esto, ¿no? De si los centros de salud o el hospital tienen de alguna manera una forma de cobrar esa consulta. Por lo que estás diciendo, en el caso de los que tienen IOSPER, no tiene forma después de facturarle a la obra social. Y en el caso de los demás, porque digo, la persona está pagando todo, o sea, están descontando de su sueldo todos los meses un determinado monto, ¿no? Entonces, es como que de alguna manera la obra social se lavara las manos, se desentendiera del tema. Totalmente, Camila. De hecho, por ahí en el hospital un poco está más aceitada esa situación. ¿En qué? En que se genera un poco el recupero, pero que ha caído a niveles estrepitosos. Hace poco hablábamos con la directora de personal de la provincia, la doctora Marina Alegre, sobre la situación que estaba sucediendo en el San Roque. La caída del recupero de las obras sociales, que servía en parte para seguir financiando al sistema público de salud. ¿Y qué te dice IOSPER o las obras sociales? Dice, bueno, señores, ustedes son el sistema público de salud, ya la comunidad paga sus impuestos, ya está financiado el sistema, nosotros no vamos a aportar a esa caja, digamos. Ah, ok, y entonces ¿cómo nos vamos a arreglar? Porque entonces lo que termina sucediendo, lo que se termina generando es, ok, entonces todo el sistema público de salud solo lo voy a trabajar para las personas que no tienen obra social, directamente. Claro. ¿Qué pasa? Viene el paciente de IOSPER, OSECAC, PAMI, ¿y qué? ¿No los voy a atender en el sistema público de salud porque ya tienen su cobertura? Claro. No, además prende fuego la ciudad en segundos. Claro, no, además el trabajador no es un sentido de salud pública. Claro, sí. No, aparte esto es una conversación que se tiene que dar y definitivamente esto lo que se ha generado es esa duplicación de atenciones con que nosotros teníamos un presupuesto anual de 400 millones de pesos y en estos 7 meses ya se gastó. Y esto es algo que quiero aclarar porque algunos medios de la comunicación transgiversaron lo que había comentado. No es que las obras sociales nos deben 400 millones de pesos. Lo que quiere decir que el municipio de la ciudad se ha hecho responsable con una inversión en 400 millones de pesos, que tiene que ver con medicamentos, con insumos de odontología. ¿Y cómo encarás el resto del año, Pablo? Si ya te gastaste los recursos. Tengo que pedir ampliación del presupuesto. ¿Y el rol de Nación en todo esto cuál es? ¿Tenía uno o no? ¿Nación bajaba plata? Claro, lo que sucedía es que Nación bajaba plata en insumos. Entonces, por ejemplo, todo lo que es programa de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, nosotros tenemos como más de, 13 métodos anticonceptivos para ofertar a la población, tanto para varones como para mujeres. Por supuesto que para mujeres es mucho más amplio, por cuestiones fisiológicas, ¿no? No nos adentremos en cuestiones machistoides, pero por cuestiones fisiológicas es mucho más amplia la oferta para la mujer que para el varón. Y nosotros no podemos dar todas las respuestas que ofrece Nación, que obvio que son buenísimas. ¿Qué ofrece o qué ofrecía? No tenemos los presupuestos para poder solventar todo el programa de salud sexual y reproductiva de nuestra ciudad. ¿Pero Nación no está mandando más eso? No, hay una normativa que establece. Eso Nación no manda, no está mandando. De hecho, hay una compra que está ejecutando la provincia para bajarnos a nosotros, los municipios, los anticonceptivos. Claro, lo que hay es una normativa que obliga de alguna manera a que esté toda la oferta de anticonceptivos, digamos, de formas por supuesto, y bueno, y ahí lo que puede empezar a suceder son cuestiones del ámbito judicial, ¿no? Digamos. La realidad es que la justicia tendría que decir, señores, esto está reglamentado, es ley, debe de suceder,
Y nosotros hemos prestado atenciones, no sé, por ejemplo, anticonceptivos inyectables trimestral, acetato de testosterona. Una ampolla de eso vale 130.000 pesos. Nosotros en nuestra ciudad tenemos un consumo mensual de 150 ampollas. Estamos hablando alrededor de 30, 35 millones de pesos mensuales, lo cual es el 10%, cada compra es el 10% de mi presupuesto anual municipal. Lo cual, si yo me dedicaría solo a invertir en anticonceptivos, en 10 meses me gasto solo el presupuesto para los anticonceptivos y quedó afuera todo lo que son tratamientos de enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, dislipemias, etcétera. Es decir, se me hace muy difícil solventar el anticonceptivo inyectable trimestral. Lo que me termina sucediendo es, bueno, no podemos anticonceptivo trimestral, o lo ubico solo en aquellos casos que son médicamente indicados, y en el resto, bueno, miren, ofrecemos otro tipo de anticonceptivo. En tanto y en cuanto no se rehabilita el programa de salud sexual y reproductiva en su totalidad. Pero no vamos a dejar de brindar las prestaciones. Pablo, te agradecemos mucho el tiempo, ya charlaremos más largo porque el tema realmente es interesante. Me parece que amerita una discusión de fondo que vos planteás, que es, bueno, veamos qué hace la salud pública con las prepagas y las obras sociales en caso de atenderlo, ¿no? Totalmente, yo creo que eso, digamos, con lo que implica la inversión en salud privada, digamos, y cómo se financia en la obra social provincial, yo creo que eso es una discusión que se tiene que dar lo más pronto posible, porque la situación se pone cada vez más tensa. Un abrazo grande, Pablo. Saludos a ustedes y gracias por la invitación. A vos por el tiempo. Pablo Alfaro, subsecretario de Salud, me parece que deja dos o tres títulos. Pablo, el primero es que por la crisis se duplicaron las atenciones en los centros de salud públicos, porque la gente ya no va al privado. No puede, no va porque no quiere, ¿no? Porque obviamente que para quien tiene acceso es más cómodo ir al el privado, pero que va al público porque no le alcanza para sostener la prepaga, porque le cobran un copago, por distintas razones. Después que Nación se ha retirado en varias cosas, ha dejado de, por ejemplo, mandar los anticonceptivos, y que eso implica un 10% del presupuesto que él tiene para salud, si él tuviese que hacerse cargo de eso. Es decir, no se puede hacer cargo, porque además cuenta que ya se gastó el presupuesto de todo el año en los primeros meses de atención, porque a partir de la crisis va más gente. Sí. Bueno, en relación, por ejemplo, a los anticonceptivos, hay una normativa que establece que las personas tienen que tener acceso a estos 13 métodos que nombraba Pablo como derecho, ¿no? El tema es qué pasa con la situación económica. O sea, lo que dice Pablo es, a nosotros nos encantaría decirle a la gente, mira, tenés 13 métodos anticonceptivos, pero para poder, digamos, sostener eso necesitamos otro tipo de presupuestos. Y otra de las cosas que me parece que también es acá interesante charlar es qué pasa con aquellas personas que tienen una obra social medio pelo, ¿no? Pero que de todas formas todos los meses ven el descuento en sus recibos de sueldo y tienen que de todas maneras recurrir al sistema público. Es como que le estás pagando, o sea, la obra social se está beneficiando por un servicio que no te está ofreciendo. Es decir, es como si fuera plata tirada a la basura por parte de las personas que trabajan y tienen una obra social en un contexto económico difícil, donde no está para decir, bueno, me sobra esto y bueno, que se lo lleve a la obra social total, no lo necesito. Así que bueno, también es esto para charlar cómo las obras sociales se desentienden, y lo que charlaba también y señalaba Pablo tiene que ver con este recupero que antes hacían. Hoy digamos, se desplomó desorbitantemente, no solo en Gualeguaychú, sino en toda la provincia. Esto de, bueno, después le cobramos a la obra social por haber atendido a uno de sus beneficiarios. Recupera. Que eso se armó una polémica injusta, creo, en el comienzo de la gestión cuando Alfaro planteó esto,
porque desde algunos sectores salieron a decirle quieren cobrar a la gente para ir a los centros de salud, y lo que planteó Alfaro es quien tenga la prepaga, que se le cobra la prepaga, porque termina siendo realmente injusto, incluso con aquellos que no tienen prepaga, porque el Estado usa sus recursos Para financiar la salud privada de... claro, o para sea, financiar 6 tipos que le dijeron desregulen, hicieron el desastre que hicieron, a tal punto que el gobierno debió comerse sus palabras del mercado todo lo sabe y todo lo hace bien y dar marcha atrás con la desregulación. Igualmente, creo que ahora ya está desregulado de vuelta y las prepagas aumentan como quieren y es la ley de la selva. Y vos en una prepaga te tenés que sentar y decir, me voy. Entonces te dicen, no, pará, no te vayas, te hago un ¿viste? Es como una negociación permanente. Y es un estrés permanente en algo que no debería, porque vos me digas, bueno, negociás internet, el cable, que de último vas a decir, bueno, cortame el cable, hermano. La salud no. Digo, la salud tiene que estar regulada. Bueno, para el Estado no, en su momento se armó un quilombo, después dio marcha atrás, y acá se ven los costos. no, y aparte es incoherente que la salud pública tenga que financiar a la salud privada, que es lo que está Sí, pasando ahora. totalmente.